Hola, buenas tardes, espero que estén bien y que puedan estar viendo este video tan interesante y tan esperado de mi parte. La verdad quiero presentarles que soy fan de mi cuñada. La verdad es que es una persona que admiro muchísimo y que me interesa todo lo que está haciendo de manera profesional. Y bueno, ella es Karina Corona, ella es química farmacobióloga. Y bueno, platícanos un poquito más de tus estudios. Ella es de Querétaro, pero su formación educativa fue en Tepic, Nayarit, en donde nos conocimos. Y bueno, platícanos un poquito más de lo que has estado estudiando estos últimos años. Bueno, pues como dijiste, soy químico farmacobiólogo, estudio aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y me fui a hacer un posgrado, mi maestría en ciencias en el CIMBESTAB, está en Ciudad de México. Ahí hice mi tesis y bueno, ya terminé, ya tengo mi grado de maestra en ciencias y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en genética y biología molecular también en el CIMBESTAB. Platícanos mucho, Cari, qué es lo que has estado investigando desde hace casi 3 años. ¿Y por qué te llamó tanto la atención? Porque de hecho el título de esta entrevista es de probióticos, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso, por favor. Pues lo que he estado investigando este tiempo es cuando hice mi tesis de maestría. Me interesó mucho estudiar las bacterias y cómo interaccionan las bacterias con los humanos, y ya que pues al principio se pensaba que pues las bacterias son patógenas, que son malas, que te van a causar infecciones, pero no todas las bacterias son malas. Se ha estudiado que las bacterias tienen una relación positiva también con las personas y causan muchos beneficios. De hecho, tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas. En una proporción de por cada célula humana que tenemos 10 bacterias. Entonces las bacterias están en nosotros, viven en nosotros y causan muchos beneficios al cuerpo. Ok, eso, por ejemplo, nosotros ahorita estamos que con la higiene, de que empezamos a desinfectar todas las cosas, que muchas cosas tienen tantos conservadores como el pan y eso que nunca se echan a perder, entonces las bacterias no crecen, ¿verdad? Y no las estamos consumiendo a lo mejor como antes. ¿Qué sucede con todo eso en nuestro organismo? ¿Qué respuesta da a estar limpiando, sanitizando, incluso hasta con cloro, tantas cosas? ¿Qué pasa? Porque tú dices que hay bacterias en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Se alimentan, no se alimentan, sobreviven solas? ¿Cómo actúan en nuestro cuerpo? Pues las bacterias están en todas partes, ¿no? Entonces, no solo hay bacterias que no causan un daño a nosotros, y las que viven en nosotros pues ayudan a nuestro sistema inmunológico a que esté fuerte, a que responda contra las bacterias que sí son malas. Entonces, cuando nosotros utilizamos muchos productos para desinfectar y eso, esas cosas no son selectivas, o sea, no solamente para decir, ay, voy a matar a la bacteria mala. Entonces también están teniendo un efecto en las bacterias que sí son buenas y que están en nosotros. Entonces, por eso se recomienda un uso moderado de esas cosas. Y claro que sí, todos estos productos que se utilizan causan que estas bacterias con las que convivimos normalmente disminuyan, y así nuestro sistema inmunológico no está en contacto con las bacterias buenas, que son las que nos preparan para cuando vengan las malas en sí. Sí. Termina. Ya. ¿Y qué pasa? Me gustaría que dijeras mucho sobre esto, el uso de antibióticos. De hecho, se supone que ya hay más regulación con el uso de antibióticos porque se ocupan receta y que ya no te deben de vender cuando cuando no hay una receta de por medio. Pero ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Se escucha? ¿Se escucha de aquí por mi casa que están pasando vendiendo cosas? Entonces tienen que entender que esto no es un estudio, esto es mi casa. Entonces, y están vendiendo tamales para las bacterias. No, pero a ver, ¿qué pasa cuando muchas personas dicen, ay, me enfermé tal vez hace meses o tal día y un doctor me dio este antibiótico, ay, me siento igual y lo voy a hacer? O, por ejemplo, que no nos hacen un exudado y ni siquiera se dan cuenta como qué tipo de bacteria tenemos y nos dan como antibióticos bomba, ¿no? Como, a ver a qué latino, ¿verdad? Y que no hay una recuperación de esto después del tratamiento, que no consumimos ni probióticos, ni lactobacilos, ni nada para recuperar las bacterias buenas que se murieron. Platícanos un poquito más de esto, tú que eres la científica y la mera, o sea, que no lo digo yo, lo dice una persona que está estudiando sobre eso, que es ciencia, ¿verdad? A ver, dinos.
Pues está bien que se modere el uso de antibióticos porque pues los antibióticos, como dijimos, al igual que los desinfectantes, no son dirigidos a ciertos tipos de bacterias. Entonces, está mal, claro, el uso inmoderado de esos antibióticos porque barren con todo, con las bacterias que son patógenas, así le llamamos a las bacterias que son malas, y también con las bacterias que son benéficas, como la microbiota, que es así como se le llama a todo el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y en este caso de los antibióticos, principalmente en el tracto gastrointestinal, o sea, en el colon, que es muy importante ese nicho, ya que ahí pasan muchas cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos antibióticos, porque una de esas bacterias que, no sé, nos comimos algo y venía una bacteria que produce alguna cosa que te va a hacer mal a tu cuerpo, pues tienes que usarla, ¿no? O cuando te da una infección en la garganta. Pero después de que nosotros usamos el antibiótico, nosotros tenemos una disminución de las bacterias, porque mata todas las bacterias. Y como tú dices, es cierto que cuando no tenemos muchas bacterias que nos protejan, entonces puede ser más fácil que nuestro cuerpo se colonice, o sea, lleguen otras bacterias, dar lugar que sea más fácil que vengan a invadir otras bacterias malas. Porque no tenemos como que los soldaditos buenos o las bacterias buenas que nos van a defender. Sí, principalmente cuando tú tienes bacterias buenas, que le llamamos así a la microbiota, compiten, ya sea por comida o por espacio, y no dejan que las malas empiecen a habitar ahí, pelean y producen otras cosas que pueden sacar a las malas. Por eso no siempre tenemos que usar antibióticos, pero cuando estamos usando antibióticos constantemente, sin saber si es una infección que es por virus, que obviamente el antibiótico no te va a funcionar, si los usamos así, entonces vamos a estar terminando con esas bacterias y va a podernos traer otras cosas también como inflamación. Con más facilidad. Y también, por ejemplo, háblanos un poquito más, porque ella, su maestría fue más dirigido también a la leche materna. O sea, cómo la leche materna ayuda a la probiota intestinal del bebé, pero incluso desde que está uno embarazada y ya después con la lactancia, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las personas que no lactan, o sea, los bebés que no reciben lactancia, o sea, que quedan a la deriva? Platícanos un poquito de eso, por favor. Pues es un tema bastante interesante, como esas bacterias, la microbiota que está en el intestino de la mamá es muy importante porque se ha estudiado, se ha visto que esa microbiota en la mamá puede pasar al bebé. A través del parto es una de las primeras cosas donde el bebé nace. El bebé al principio no tiene una microbiota en su intestino, y él van a habitar en él las bacterias, ya sea del ambiente, de la manera que nazca el bebé, ya sea por cesárea o por el canal vaginal de la mamá. Y también claro, la leche materna, que es súper importante porque a pesar de que estas bacterias de la mamá van a pasar, hay una teoría donde pasan las bacterias del colon de la mamá a la leche materna, y cuando el bebé ingiere la leche materna, estas bacterias van a empezar a habitar en el intestino del bebé y lo van a proteger contra bacterias que son invasivas. Y no solo tiene eso la leche materna, también tiene otras cosas que se llaman prebióticos, que son buenas para que las bacterias, que son buenas y van a traer beneficios al bebé, ya sea para que no tenga asma, lo protege también como de diabetes tipo 2, algunas alergias. Entonces todas estas bacterias van a estimular al sistema inmune del bebé para que esté más sano. Okay. ¿Y qué pasa con los bebés que no los lactan y que, pues la verdad, a veces ni siquiera son enfermizos? O sí son como, no, van a ser súper enfermizos. ¿Qué pasa? Los bebés normalmente, cuando ya sea algo que la mamá no pudo producir leche y todo eso, si no siempre es como que van a estar enfermizos, pero se ha visto que bebés que se alimentan con leche materna sí tienen muchísimos más beneficios, como algunos siguieron a un grupo de bebés y incluso puede disminuir el riesgo a ser obesos o a tener muchas alergias. Ya ves que ahora actualmente las alergias se están disparando. Sí, no, claro. Pero hay otras cosas que se pueden hacer para contrarrestar un poco el hecho de que el bebé no recibió esa estimulación por las bacterias de la leche materna o todos los beneficios de la leche.
pueden también tomar algunos prebióticos ya un poquito, que estén un poco más grandes. Y también, por ejemplo, eso que dijiste ahorita de que ahorita las alergias están a la orden del día. Tiene que ver con nuestro sistema inmune que baja y que nos hacemos como más sensibles, ¿verdad? A los cambios de clima y todo eso, porque de que lo comentábamos y que lo escuché en una conferencia, era de que las personas, los indigentes o las personas que estaban en la calle, pues comían en la calle, pasaban lluvias, pasaban frío, el calor, o sea, todo, y aún así el cuerpo resiste a eso, porque realmente nuestro cuerpo y nuestro organismo está diseñado para adaptarse a cualquier clima, a cualquier temperatura, ¿verdad? O comida y todo eso, como hemos visto personas, o sea, cuando están en la guerra o cuando están enfermos, hospitalizados, o sea, realmente el ser humano, el cuerpo es increíble, pero, o sea, a veces el cuidarnos demasiado o el estar como tan higiénicos, tan exageradamente limpios, se podría decir, o sea, por ejemplo eso, ¿no? Que a veces gente que se hace gárgaras y gárgaras de la garganta, pues terminan barriéndose su flora, entonces, pues no, una infección y te da súper grande, ¿por qué? Porque tú no tuviste las defensas, tus bacterias buenas, porque sí te llevas algunas malas, pero también te barriste toda tu flora, ¿no? Sí. Entonces, o sea, todo eso, o sea, ¿tú qué nos recomiendas o, por ejemplo, qué pasa? O sea, ¿qué debemos de hacer las personas que son muy alérgicas? Porque yo tomo probióticos y tomo lactobacilos y he tenido búlgaros y he tenido muchas cosas y yo antes padecía de muchas alergias y esto ha mejorado. ¿Tiene que ver con eso? Sí, claro que sí. Lo que pasa que, como tú dijiste, ¿no? Cuando no tienes estas bacterias que te protejan, no solo las bacterias, como dije hace un rato, compiten con las malas, sino también hay una relación, que es parte de lo que estamos estudiando en mi doctorado, entre el sistema, entre el humano y las bacterias. Entonces, tanto las bacterias nos necesitan porque necesitan un lugar donde vivir, como nosotros las ocupamos a ellas, que es que estimulan a nuestro sistema inmunológico produciendo algunas moléculas, también estimulando para decir, ¿sabes qué? El sistema inmune, actívate. Entonces, ayuda, una persona que tiene una buena microbiota tiene una mejor estimulación en su sistema inmunológico y así el sistema inmunológico puede atacar de una mejor manera una vez que vengan los malos. Okay. Y cuando nosotros alimentamos la probiota intestinal, ¿estamos alimentando todas las bacterias del cuerpo? Pues en cierto modo, pues tenemos bacterias en todas partes, en la piel, en todas nuestras cavidades y adentro, sí, en el intestino, y la mayor parte de bacterias que tenemos está en el colon. Entonces, pues la mayoría cuando tomamos probióticos, no solamente es como que las bacterias se vayan a otras partes, sino que ahí las bacterias producen moléculas que van a ayudar a todo el cuerpo. Ok. ¿Y qué pasa entonces? Porque la mayoría de mis pacientes tienen estreñimiento, colitis, gastritis, o sea, todos los sitios de inflamación y eso. ¿Qué pasa? Quiere decir que tienen deteriorada su flora bacteriana, su probiota está deteriorada, y también con los medicamentos de antiácidos y todo eso. O sea, esto se está llevando al punto que yo creo que tenemos tan deteriorada nuestra probiota, el colon, ¿no? O sea, tanta gente con el estrés, o más bien la falta de estos provoca esas cosas, la falta de probióticos o de lactobacilos. ¿Qué es primero? Hay muchas condiciones dependiendo, ahorita generalizaste en muchas cosas. Dependiendo, a veces algunas enfermedades producen que haya inflamación porque las paredes del intestino se hacen muy permeables y entonces cuando supongamos que la barrera del intestino está así, porque no tiene que pasar ninguna bacteria por ahí. Las bacterias viven pero en un lugar especial, lejos de tus células. Y cuando hay ciertas condiciones de inflamación, las paredes se vuelven permeables. Entonces bacterias empiezan a traslocarse y hay una inflamación. Entonces eso pues no está bien para el cuerpo. Por eso hay tantas, pues la colitis pues es inflamación y todo. Pero cuando hay probióticos o bacterias que son benéficas, puede ayudar a estimular que las células las paredes vuelvan otra vez a su lugar, y también pues ahora sí que a fortalecer el sistema inmune para que pueda atacar y hacer algo que no produzca inflamación, que eso es lo que se busca. Ajá. Y por ejemplo, todos los antiácidos y eso, ¿es benéfico para las bacterias del intestino, del estómago? No, normalmente usas antiácidos porque tienes alguna condición mala, ¿no? Pero usar antiácidos en exceso no va a ser bueno.
O sea, ya se ha visto que las personas que utilizan muchos antiácidos son mucho más propensos a padecer infecciones o más recurrentes, o que las infecciones que tengan sean más fuertes. Ya se ha visto, por ejemplo, son más fáciles que se colonicen con Salmonella o Clostridium, que son dos bacterias que suelen ser patógenas, suelen ser malas. Entonces, definitivamente, a menos que se busquen otras alternativas, pero no es muy recomendable el uso, y mucho menos en exceso de antiácidos. Sí. No, porque hay gente que dura años consumiéndolos, y ahorita no, hombre, o sea, si yo te contara de todos los expedientes que tengo, o sea, con eso, y es preocupante, y a veces no creemos que de manera tan fácil, lo que antes las personas lo utilizaban. Por ejemplo, en mi casa me tocó que había búlgaros que hacían tepache. Me encanta el tejuino, me súper encanta, riquísimo. Y pues esa base de bacterias, ¿no? O sea, de bacterias, pero como que cada vez eso se ha ido de largo, ya no lo tenemos en casa, y entonces empezamos a buscar productos que los tengan, ¿verdad? Pero en realidad a veces ni siquiera sabemos por qué los consumimos. O sea, como, bueno, que es bueno para el estómago porque me ayuda a la digestión. No, o sea, es mucho más allá que lo de la digestión, no se olviden, ¿no? Esto es algo que está estudiado y que realmente para mí es una maravilla, y ver cómo el mismo cuerpo se puede restablecer por medio de hacer colonias de bacterias en el intestino, que es increíble, y que cuando deja de ver esas colonias, cómo perjudica. Incluso, por ejemplo, me gustaría que tú, que eres la científica chida, o sea, es que es la verdad, porque yo lo puedo decir, pero que tú lo digas es ley. O sea, ¿qué pasa con la producción de serotonina en el estómago cuando no hay estas bacterias? Bueno, la producción de serotonina es importante, y pues se sabe que como un 90% de la serotonina que se produce en el cuerpo es un neurotransmisor, entonces siempre lo asociamos con el cerebro, ¿no? Sí. Pero ahí se ha descubierto que hay una conexión muy importante entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, principalmente en el colon. En el colon, ahí se produce más o menos como el 90% de la serotonina. Entonces las bacterias juegan una función muy importante ahí. Entonces, por eso es muy importante tratar de mantener sana tu microbiota intestinal. A ver, la que lo diga la chida. ¿La serotonina qué efecto tiene en nuestro cuerpo, Cari? Pues tienen muchos blancos, no decirlo así como uno. El más conocido es como que te pone feliz, te pone a ser como activo, bienestar, te sientes bien. Tiene muchas cosas, ¿no? Entonces pasaríamos mucho tiempo hablando de eso, pero esa es de las principales, y pues son muchas señalizaciones que te ayudan a que el cuerpo funcione de manera y correcta. Que se sientan bien. La verdad es que es horrible, o sea, incluso a mí me ha pasado de que si duro muchísimas horas sentada, estoy con el café, estoy súper estresada o con una carga de trabajo increíble, y que de repente digo, no, me inflamé muchísimo del estómago. O sea, te hace sentir, el estómago incómoda, o sea, y luego de preocuparte, tengo que llegar a la casa o quiero hacer del baño. O sea, eso no nada más me pasa a mí, muchos de mis pacientes sufren de esto, y la verdad es que es algo crónico, y es preocupante ver cómo con medicamentos a veces queremos conseguir aliviarnos, y sí, son tratamientos a veces de 3 meses, de 6 meses, el paciente se siente un poco mejor, pero realmente vuelve a recaer en esto, ¿no? Sí. Y es como yo les he tratado de explicar mucho, como sabes que hay que restablecer tu flora bacteriana, no nada más quitarle los síntomas, un desinflamatorio, desinflamarte, dolor, que no tengas dolor. O sea, es realmente de raíz que eso se restablezca, y como tú dices, que las bacterias ayuden a estimular para que las paredes regresen a donde deben de ser, ¿verdad? Al tamaño que deben de ser y cómo debe de funcionar. Y yo creo que siempre con la forma en la que evacuamos es la que nos está avisando como qué está pasando con mi organismo. La forma en la que orinamos, la verdad, de qué color, de qué olor es espumosa, o sea, a ver qué toxinas tengo, y también las evacuaciones creo que es algo principal. De hecho, Cari, cuando nació Arlet y ella estaba haciendo su maestría y se llevó leche y heces de Arlet para ver, mi leche, o sea, qué le estaba dando, pero qué estaba fijando su intestino, o sea, en sus heces, qué era lo que estaba quedando. Y es como, wow, o sea, no son mis heces, son las de mi hija, de lo que está consumiendo. O sea, es increíble ver cómo se hereda hasta eso por medio de la leche o de nuestra alimentación y todo. La verdad, como tú dices, es un tema tan extenso, y me gustaría que tú, algo que quisieras agregar sobre tu investigación, que
que las publicaciones que has hecho y también el viaje que hiciste, porque déjenme decirle que a veces nosotros ni siquiera nos enteramos, los mexicanos que están investigando, y en otros países es como, hey, ven, por favor, ven y preséntanos tu estudio, ¿verdad? Y platícanos un poquito de tu estudio, lo que presentaste. Tuve la oportunidad del 2018, en diciembre, participé en una competencia internacional donde tú mandabas tu trabajo, de lo que estabas haciendo, tu resumen, y en Doha, Qatar, ellos, un hospital muy grande, ellos tienen mucho financiamiento, y estaban viendo, tenían 3 becas para todo el mundo, si les interesaban los trabajos y todo, te pagaban todo. Ajá. Absolutamente todo. O sea, se fue de gratis la mujer por ser inteligente. Y entonces, pues sí, mi trabajo fue seleccionado, presenté allá, pues esto que te hablo, ¿no? Como qué bacterias hay en la leche y qué bacterias pasan al bebé. Eso lo estudiamos, como tú dijiste, a través de las heces, qué bacterias se comparten. Porque pues la leche ayuda a que esas bacterias empiecen a colonizar al bebé. Entonces, esos resultados son los que yo presenté allá. Y pues bueno, esa es una parte. Platícanos qué fue la última publicación que salió tuya. Precisamente es acerca de mi trabajo de maestría. Ahorita en el doctorado la trabajé un poco más para aumentar el número de personas que estudié, para ver pues el comportamiento entre las mamás y todo eso. Pero básicamente fue eso, caracterizar o decir, ver qué bacterias habían. Y también lo relacionamos con el modo de parto. Dependiendo de cómo nace el bebé va a tener una microbiota diferente. Entonces, obviamente siempre se ve que hay muchísimo mayor beneficio cuando el parto es natural que cuando es cesárea. Entonces, eso es parte de de la publicación que tenemos. Ahorita estamos trabajando con otras más, pero ese es parte del trabajo que estoy haciendo. Algo interesante que yo me acuerdo cuando estabas en el hospital y que sacabas la leche a las mujeres que acababan de parir y todo eso, yo me acuerdo que tú dijiste que ese hospital estaba cerca de un río. Sí, en Ecatepec. Estaba cerca de un río y que incluso se veía, o sea, las bacterias como que el cuerpo, que estoy aquí está contaminado, entonces tengo que hacer una resistencia. Sí, exactamente. Pues, por ejemplo, eso es otra de las cosas bonitas que se comparan en estos trabajos, de que la microbiota de la leche en las mujeres mexicanas no es la misma que las mujeres que están en Finlandia o que están en Inglaterra. O sea, dependiendo del contexto de la mamá, del ambiente que rodea a la mamá, es como las bacterias con las que se pone en contacto la mamá. Y entonces esas bacterias son las que pueden estar en la leche materna, como para decir, ¿sabes qué, bebé? Estas bacterias, tú te vas a enfrentar con estas bacterias cuando tú nazcas. Es mejor que ahorita el sistema inmune las vaya reconociendo y te las voy a dar de una manera que no te causen daño a ti. Como una vacuna. Ajá, más o menos. Y así pues que el bebé empieza a reconocer estas bacterias para que cuando ya se enfrente con las bacterias del ambiente, esas no le causen daño. No, es que es increíble, la verdad, o sea, hablar de la lactancia, de bacterias, de cómo el cuerpo reacciona, de decir, ok, esto es a lo que me enfrento, y no nada más de manera física, o sea, celular. O sea, es increíble, o sea, el cuerpo de verdad es un sobreviviente, y yo me maravillo muchísimo cuando veo películas, o sea, de cómo antes vivían, en las condiciones que antes vivían y podían, ¿no? O sea, se iban a la guerra, o sea, duraban días sin comer ni nada, la fuerza que tenían y lo que comían, o sea, es increíble, la verdad que ahorita, pues bueno, nuestro organismo hasta se pudiera decir que está más debilucho, ¿no? O sea, un cambio de clima y, o sea, y es como, no, o sea, organismo, pues ponte las pilas, ¿no? O sea, como que con la alimentación y también con tu sistema inmune. Entonces, Cari, en conclusión, ¿tú nos recomiendas a nosotros como adultos, porque pues ya la leche materna ya no, ¿verdad? Sí. O sea, como adultos, ¿tú recomiendas el consumo de probióticos, lactobacilos? O sea, y de esos, por ejemplo, hay comerciales que vienen en el yogur, hay otros que son farmacéuticos y hay otros que son bacterias como búlgaros, el kefir, los quesos, infinidad de cosas. ¿Qué diferencia tienen, y a ti cuál es el que tú dices, bueno, este nos pudiera ayudar un poquito más? Pues yo creo que sí es bueno. Para empezar, en condiciones cuando después de que tomas un antibiótico, de que nadie somos exentos de enfermarnos alguna vez, y que por algo tienes que hacer un antibiótico, es muy, muy recomendable tomar probióticos
después de los Un tratamientos. También a veces, porque eso no está publicado, pero es algo que hemos observado en nuestro laboratorio, que cuando personas tienen colitis nerviosa, posgrado pasa mucho, toman un tipo de yogur que tenemos algunas bacterias identificadas, que finalmente es un probiótico, ¿no? Ajá. Y cuando la toman disminuye mucho la inflamación. Entonces, en condiciones de si estás muy estresado, no sé, o quieres sentirte mejor, siempre sí es bueno la suplementación principalmente si tienes una buena alimentación vas a fomentar que las bacterias que ya tienes se seleccionen y tengas una mejor microbiota. Sí, claro. Una microbiota más saludable, pero también por eso es recomendable también consumir productos fermentados. Ajá. Sí. Eso como tú dijiste el tejuino, todas esas cierto. Cosas un así. litro de tejuino. te va a ayudar mucho a recuperar las cosas, pero claro, en una condición así como las que ya mencioné, siempre es bueno el uso de probióticos, es como lo del kéfir, el kéfir, los quesos, el yogur de búlgaros. Yo tuve búlgaros y la verdad pues sabía como a vinagre la cosa esa, pero la verdad es que sí nos sirvió muchísimo y todo, y bueno, yo ahorita le doy kéfir a Arlet y Tavo y yo los consumimos y de repente hasta cambiamos de las otras que viste, cambiamos de bacterias y eso porque para que colonicen de alguna manera, ¿verdad? Desde hace un año mi hija no consume nada de antibióticos, pero no está exenta de no enfermarse. Exacto. Y también nosotros no, gracias a Dios no. Aparte tengo tus menjurjes, como el tomillo, comemos ajo y esas cosas, pero la verdad es que sí, yo estoy encantada con esto de los probióticos, los lactobacilos y todo, y creo como tú dices, desde siempre los hemos consumido. Sí. A lo mejor ahora son más de moda, pero todo el tiempo los hemos tenido, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pues algo que quieras agregar, Cari, tú que eres la chida. Pues nada más recordar que, por ejemplo, también de las cosas que se conoce cuando están embarazadas en el último trimestre, es bueno que todavía fortalezcan más, si pueden, su alimentación, porque esas bacterias van a definir mucho también en la salud de los bebés una vez que crezcan, pues que no usen antibióticos ni antiácidos indebidamente y pues coman muy bien. De hecho, sí, desde que estaba embarazada de Arlet, me acuerdo que tú me decías que el último trimestre era como que clave de yo estar consumiendo probióticos o lactobacilos porque se hereda desde ahí, ¿no? Como que el último trimestre los bebés empiezan a fortalecer la parte de su estómago o nosotros. En la mamá principalmente, como se empieza a preparar lo que va a pasar al bebé. Ok, perfecto. Entonces, pues ya aquí están todas las recomendaciones por una científica, porque lo es y es mexicana, es de Querétaro, radicaba en Tepic, Nayarit, fue su primera formación fue aquí, y pues bueno, para que vean que realmente tenemos jóvenes que se están preocupando por la investigación y que hacen muchísimas cosas y que es muy interesante que nosotros le empezamos a echar una ojeadita a todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Cari, de verdad, ya teníamos como que muy así de yo una entrevista para mis pacientes y bueno, y para la gente que lo quiere escuchar. Sale, de verdad, muchísimas gracias y pues buen domingo y saluditos. Bye.